palabra me da vida, confío en Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es un mandamiento que creemos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: yo te daré en herencia las naciones. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. Sírvanlo con temor. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. De tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que aquejaban por diversas enfermedades y dolencias, y los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguía grandes muchedumbres, venidas de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura del lunes después de la Epifanía, te das cuenta cómo empieza el trabajo ministerial de Jesús. Porque uno le escucha en la Cuaresma cuando
escuchamos el primer domingo de Cuaresma, que es las tentaciones, porque él fue tentado después del bautismo, fue tentado. Pero hoy estamos hablando de que empezó su labor misional. Y dice aquí que me llamó la atención con ustedes, al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, es decir, ese era quizás el punto. ¿Cuándo empezaré yo a predicar? Fíjese, interesante. Es decir, que todos nosotros debemos tener, como le digo a todo el mundo, los signos de los tiempos. ¿Qué debo hacer yo ahora que estoy viendo que esto está pasando en mi vida? Y eso es lo que hizo Jesús. Él necesitaba la clave específica. ¿Y cuál es la clave específica? Que tenía que ser arrestado Juan. Ese sería porque Juan tenía que disminuir para que Jesús creciera. No podían haber dos predicadores. Tenía que ser el centro Jesús porque el Hijo de Dios. Entonces él tenía que esperar a que su primo, o reprimo, porque eran primos su mamá la mamá de Juan y su mamá y la mamá de Jesús, María eran primas. Tenía que esperar a que se diera el toque. El toque era el momento que él es arrestado y yo tengo que empezar a trabajar en la misión que fue encomendado. Llevar el reino de Dios. Y fíjese otra cosa, que él empezó a hablar de lo mismo que Juan. Y empezó a decir que a toda la gente que hablaba, le empezó a decir, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Lo mismo que decía Juan de arrepentimiento. Los dos se parecen. La diferencia es que Juan era el que anunciaba a Jesús. Y ya Jesús empieza a tomar parte de lo que Dios lo llamó a hacer. Yo creo que esto es importantísimo en nuestra vida. Cuando en el momento que Dios lo llama a servir, hay siempre una preparación. El problema de nosotros es que muchos no queremos ser preparados. Y creo que eso lleva con todos nosotros que tenemos que ser preparados antes de. Pero para hacer ese paso, tú tienes que confiar en Dios. Y mira, nadie en esta vida, nadie es digno de hablar de Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque estamos buscando la santidad. Nadie es digno. Pero Jesús llama a los pecadores y a los que se dejan que lleven el mensaje. Cuando vemos la vida de Jesús, y estoy hablando de que empezó a predicar ahora, él tenía que ver quiénes lo iban a seguir y quiénes no iban a empezar como carrera de caballo y caminar como tortuga. Él tenía que escogerlos, aquellos que se comprometían. Pero una de las cosas más hermosas era de que con él iban los signos. Y creo que ahí tenemos que hablar nosotros mucho, usted y yo, papá, mamá que me estás escuchando, los sacerdotes, las hermanas, que tienen que haber signos cuando nosotros predicamos, para que estos signos sean la base de lo que estamos hablando. Y yo no estoy hablando, es que aquí Jesús hacía milagros. Yo no sé si Dios permitirá que uno de ustedes y yo hagamos milagros, y eso depende de Él, porque yo no tengo ningún poder, ni usted tampoco, de hacer milagros. No tenemos, solamente si viene de Dios, es de Dios, porque también hay que poner ojo, como decía San Juan en la primera lectura, en las cartas, que a veces el demonio también hace milagros. En Hechos de los Apóstoles había un hombre que era mago y quería cobrar. Le decía a Pedro que cómo hacía para cobrar, para hacer lo que hacían ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y discernir, porque el diablo no da nada gratis. Nunca da nada gratis. Dios sí, todo lo da con amor. Hoy en esta misa vamos a preguntarle al Señor, quizás en este comienzo de año, tu vida misional, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios que Dios te dio? ¿Quieres guardártela o quieres compartirla? Pide a Dios que te dé los dones, que cuando tú hables que la gente vea, o tus hijos, tu esposo vea que estás detrás de algo que Dios te está ayudando a dar esos dones que Él te da. Como lo decía Él. Decía el Señor que vamos a hacer cosas aún mayores que las que Él hacía. Entonces, hoy quizás este momento es en esta misa de oración y de amor a Dios, porque también tenemos que pensar en esto, que no todo el mundo va a tomar la palabra de Dios. Es decir, que no todo el mundo te va a escuchar a ti o me va a escuchar a mí. Mucha gente se va a decepcionar, mucha gente no va a regresar. Eso es parte de. Lo importante es que usted
se mantenga firme en el amor de Cristo y llevar el mensaje de amor de un Cristo que ama y que nos llama a la conversión y estar cerca de Él. en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.